Y nos encontramos en Jueves Santo, en la semana más importante de la fe cristiana. El jueves fue el comienzo del fin. Al salir del aposento alto, ya dispuesto, según Marcos 14 y 15, donde tomaban la cena, Jesús y sus discípulos se enfrentaban a la escena final que empieza y luego les lleva al sufrimiento de la cruz. Difícilmente hubieran podido encontrar un sitio más adecuado, Getsemaní, que significaba molino de aceite. Era un pequeño jardín de olivos donde Jesús acostumbraba a meditar y que en este momento especial, en ese día en particular, se convierte en el lugar del encuentro con la voluntad de Dios. El tema que quiero compartir en esta tarde es voces en la tormenta. Y no cualquier tormenta, porque se acercaba la fecha del cumplimiento del propósito máximo de Jesús al venir a esta tierra. Entonces, como primer punto podemos identificar, y vamos a ir a Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. ¿Y qué es lo que nos narra la palabra de Dios respecto de lo que estaba viviendo Jesús? Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntanse aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Está la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténgase despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que, de ser posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego él volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿sigue durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Y entonces decíamos que estaba en este lugar y lo primero que podemos identificar es a Jesús como aquel hombre, o se muestra la humanidad de Jesús en su agonía. Van a Getsemaní, lo primero que hace es separar en dos grupos a sus discípulos, los más allegados, Pedro, Jacobo y Juan, que siempre les acompañaba en esos momentos especiales. Y con ellos, un poco más adelante, los demás quedaron atrás, pero a todos les hace esta invitación de orar. Pero hay una expresión que antes no se le ve a Jesús y que es difícil de aceptar en nuestra mente y en nuestro corazón que él podría decir, ¿no? Y empieza a decir que hay agonía en su ser. Entonces Jesús experimenta angustia y tristeza mostrando su humanidad. Está angustiado, con miedo, sabe lo que le espera, pero no huye. Nos muestra que no es un héroe sin sentimientos, sino un verdadero hombre que sufre y siente miedo al igual que nosotros, pero que confía en Dios y está dispuesto a obedecer. Jesús se enfrenta a las consecuencias de su mensaje. Ha predicado la vida y el mundo le está deparando ahora muerte y sufrimiento. ¿Qué más vemos aquí en que Jesús se muestra en la parte humana, en su agonía, y la oración en Getsemaní revela su deseo de cumplir la voluntad del Padre a pesar del sufrimiento inminente? Y aquí se dirige a Dios de una manera que nunca nadie se había dirigido y le dice, Abba,
Y esta es una expresión que decían los muy pequeños a su papá, diciendo más o menos un significado como papaito, papá, papi, papito. De una manera muy cercana se dirige al Señor, como un hijo que confía en su papá. Él sabe que su muerte no es accidental, sino parte del plan de su padre para traer salvación al mundo. La copa que debe beber simboliza ese destino que Dios Padre ha preparado. Y Jesús acepta esta misión porque sabe que su sacrificio abrirá la puerta para que todos podamos llamar a Dios papi, papaito, Abba, y podamos recibir de su espíritu. Entonces vemos a Jesús en agonía, pero también le vemos que está sufriendo y no esconde ese lado humano sin llegar a pecar. Segunda cosa que vemos en este pasaje, la necesidad de orar en momentos de la tormenta o de prueba. Y decíamos que Jesús lo que está mostrando allí es lo que hay en su interior. ¿Y qué les enseña a él? ¿Y qué busca él hacer en tiempos difíciles o de prueba? Busca orar al Padre. La oración nos fortalece y nos prepara para afrontar las dificultades y eso es lo que nos muestra Jesús. Getsemaní es llamado divino a velar en oración. Velar no solo en el sentido de romper una noche orando, sino de vigilar y estar atento a la voluntad de Dios que nos revela. De este modo, el velar que les dice el maestro a sus discípulos trasciende el tiempo y se convierte en un mandato a seguir, la voluntad de Dios de forma inquebrantable. Es decir, en momentos de dificultad, la voz que te impulsa, esa voz interna que te impulsa a sostenerte de aquel que te da la fuerza que es Dios Padre. En vez de aislarte, buscas acercarte. Y es lo que nos enseña Jesús. Pero también la vigilancia y la oración ayuda a mantenernos firmes en la fe como Jesús lo hizo. Pero también nos muestra otra cara. Y aquí vemos otra escena. Para Jesús, Getsemaní simboliza la agonía y la oración al Padre. La oportunidad de dirigirse hacia el Padre en los momentos más difíciles. Pero para los discípulos, a más de que les dice que estén atentos y estén vigilando, muestra una flaqueza. En vez de ver una oportunidad para velar y estar atentos a la voluntad de Dios, Jesús muestra la debilidad humana, el cansancio, la pereza, la falta de discernimiento. Mejor dicho, claro, ¿no? Por eso es que dentro de las fiestas, al último debe darse la comida. ¿Qué venían haciendo ellos? Cenando. Entonces, la cena estuvo buena, simbolizaba la muerte y la resurrección de Cristo, se instituye la Santa Cena allí. Entonces no fue cualquier cena, aunque era una cena de Pascua, pero él ya da un significado de su cuerpo y de su sangre. Entonces, vemos la flaqueza de ellos, que en vez de ver la oportunidad para velar y orar, ellos cierran sus ojos. Y les dice Jesús, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? La única manera para enfrentar los momentos difíciles es la oración. Y sin embargo que venían de disfrutar del maestro y a pesar de que Jesús ya les había anticipado que la hora ha llegado, ellos no entendían y sus ojos se cerraban. Entonces también nos ilustra aquí la otra cara, que Getsemaní se convierte para los discípulos en el área de confort. Aún en los tiempos de crisis, de dificultad, ellos dejan que su carne les venza, el cansancio les vence, y así es cuando actuamos en la vida. No queremos salir de nuestra área de confort, no queremos salir del estatus, no queremos salir de las cosas que nos hacen, entre comillas, bien, y cual avestruz preferimos meter la cabeza en un hueco que enfrentar la realidad con valentía. Y ya habíamos dicho que tampoco se le ve en esta imagen a Jesús, muy bien, yo tengo el poder y vamos de aquí cual David a vencer. No,
porque su destino era que esa muerte no era accidental, esa muerte era parte del plan de Dios para que Él nos salvara. Entonces, vemos la flaqueza de los discípulos, cansancio, pereza, falta de discernimiento, no logran acompañar a Jesús en su angustia y lo dejan solo contra el pecado. ¿Le ha pasado a usted que está atravesando dificultades, incluso está la familia ahí, cómo te va y cómo estás y que no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto, pero llega un momento que aunque está rodeado de mucha gente, está solo? Él se dio a ellos, les pidió orar y qué triste has pasado este tipo de experiencias. Yo sí las he pasado, no una vez, un montón de veces. Pero la historia nos recuerda que como iglesia estamos llamados a velar en oración por un mundo que necesita de Dios. Aunque Jesús podría contar con legiones de ángeles, nos ha elegido a nosotros para ser sus mensajeros y compañeros en esta misión. Sin embargo, muchas veces nosotros, al igual que esos discípulos, le fallamos y lo dejamos solo en su lucha. ¿Cuántos en esta Semana Santa estamos velando y orando, estamos velando, atentos a la voluntad de Dios, o estamos de viva la fiesta y feriado y una canita al aire y ya, ¿no es cierto? Y ya, yo he visto que tanto en Navidad como en estas fechas, la gente creyente y más la gente que no tiene a Cristo es el tiempo para viajar, para comprar, para hacer cosas y menos para hacer ese acto de recordar la muerte y resurrección de Jesús. Este acto de amor de Jesús, de dar su vida por nosotros, es muy importante. Y sobre todo aquí que lo vemos con temor, con angustia, pero no llegando al nivel de pecado, sí mostrando su humanidad, porque dice Hebreos 4:15, porque significa que tenemos en él no un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Por eso podemos acercarnos a él confiadamente, porque él intercede por nosotros y porque él sabe lo que se siente en la carne, en la humanidad, esa lucha interna que tenemos. Esa es otra voz que se oye. Entonces, miren, ellos en vez de oír la voz del Señor en obediencia, estaban oyendo la voz de su cansancio y de su comodidad. Punto 3. ¿Qué más nos muestra este pasaje? La obediencia a la voluntad de Dios. Versículos del 39 al 42. Entonces, una vez que por 3 veces le dice que oren, que velen y que lo apoyen en oración, y al final, en la tercera vez, ¿qué les dice? Dice, bueno, se acerca el que me entrega, levántense, ¿no es cierto? Una vez que él ora, él sabía que la voluntad del Padre era que Jesús debía morir. Pero una cosa es decirlo y saber, y otra cosa ya experimentar la soledad, la angustia, el abandono, no solo de la gente, sino que se iba a separar por primera vez durante toda la eternidad de su papá. Entonces, sin embargo, confía, por eso dice, la copa que me has dado a ver, no le debe beber. Entonces, él entiende que la copa y la voluntad de Dios se funden en un solo ser y que la muerte que estaba destinada y que no, les repito una vez más, no fue accidental, Jesús no la evadió, sino que él libre y voluntariamente decidió morir por nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? La obediencia a la voluntad de Dios, la aceptación de la voluntad del Padre, incluso en momentos de gran sufrimiento, diferente a nosotros. Cuando pasamos por ese tipo de experiencias, decimos, ay, 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 chuta, ay, 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 ojalá quítame esto, o sea, ya que se acabe, Señor, o sea, les ha pasado. En cambio, Él está en esa lucha, pero entiende que la copa y la voluntad de Dios se funden en una sola, en un solo ser, cuando entiende que la hora ha llegado, como bien lo dice en estos últimos versículos. La hora ha llegado, el cumplimiento de su propósito y la mayor
función que el Padre le ha encomendado. La obediencia de Jesús nos muestra el camino para seguir a Dios con fidelidad, confiando en su plan. Él no vio, ahí está. Y es más, después de orar y velar, se levanta fortalecido, ¿no? Y dice, se acerca, vamos, los que me van a aprender, porque la hora ha llegado. Es decir, solo cuando tú haces esto, tendrás la fortaleza, por más mala noche, que no fue mala noche porque fue vigilia, no es lo mismo que una mala noche, no es cierto el hecho de no dormir, no significa que sea mala noche cuando lo haces velando por la voluntad de Dios. Entonces puede cumplir fielmente con el plan de Papá Dios. Y ahí da la cara a los problemas. Estamos en Semana Santa, estamos en Jueves Santo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Jesús con nosotros? Jesús nos invita a estar vigilantes, a no abandonar su causa, ganar a muchos para su reino, para que reciban salvación, y acompañarlo en oración y obediencia, porque Él confía en nosotros y nos necesita en esta misión de amor y redención. ¿Cómo estarás tú? ¿Qué voces le estás oyendo en la tormenta? ¿La voz del sueño? ¿La voz del cansancio? ¿La voz de la traición? ¿No es cierto? Porque también, si ustedes ven en todo este capítulo 14 de Marcos, habla y les va diciendo lo que va a pasar, que Pedro le va a negar, y ya le mojó el pan Judas, etcétera. Y entonces tenemos tú y yo la capacidad de decidir qué voces vas a oír en la tormenta. La traición, la voz del sueño, del cansancio, el área de confort, o estaremos orando, velando, porque la voluntad de Dios se cumpla a pesar del sufrimiento que ésta nos depara en algún momento, con tal de mirar más adelante el propósito de Dios cumplido en tu vida. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Tu llamado es y tu invitación es a que recordemos que tu sacrificio en la cruz no es en vano y que tú diste tu vida para que tú, cada uno de nosotros, Señor, y el mundo entero, la humanidad a la cual tú viniste, Señor, te recibiera como Señor y Salvador y pudieran entrar libremente al trono de la gracia, Señor, y pudieran decir al Papá Dios, Abba, Abba, papaito, papi, papito, con esa cercanía, esa libertad, pero también con esa actitud de agradecimiento de que fuimos rescatados. Gracias, Jesús, porque nos enseñaste que siendo humano también te angustiaste, también tuviste miedo, también tuviste la lucha interna, pero tú sí confiaste en el plan perfecto de Papá Dios. En el nombre de Jesús. Amén.